Muy bien, alteramos el ritmo usual. Ustedes saben que el podio en general se cierra con información deportiva, con las tendencias en redes de Lu Espíndola, pero teníamos mucho interés y la oportunidad de charlar a esta hora con ella, que para nosotros es una referente en materia penal, porque sabe mucho y lo explica muy bien, cosa que también se agradece particularmente. Vamos a hablar con Graciana Peñafort. Ustedes la conocen, es abogada, amiga de la casa. Hola Graciana, te saludamos Gabriel Patrallán, Lu Espíndola, Adrián Murano. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Perdón la poca voz, tengo muy poca garganta. ¿Estuviste medio pachucha? Estoy saliendo de un COVID. Oh, bueno, pero ¿te trató muy mal? Mira, no me trató tan mal porque estoy vacunada, cosas que agradezco, pero tuve mucha fiebre y tuve mucho malestar. Sí, bueno, es lo que está ocurriendo en muchos casos, ¿no? Personas que aún contra las vacunas, con lo cual se valorizan las vacunas, porque uno tiene la sospecha que hubiese sido mucho peor en muchos casos, ¿no? Sobre todo cuando te pega fuerte aún estando vacunada, en tu caso. Así que bueno, gracias por atendernos en estas circunstancias, Graciana, pero era importante charlar contigo porque conoces este expediente, si bien no sos parte del expediente, pero bueno, sos asesora legal del Senado de la Nación. La presidenta del Senado es la vicepresidenta de la Nación, que está en el banquillo de los acusados. Hoy tuvo una exposición de 1 hora y media. ¿Y cómo la escuchaste vos, Graciana, esta exposición de Cristina? Mira, yo lo considero una exposición muy sólida. Me hubiese gustado, claro, que lo pudiera hacer ante el tribunal. Pero bueno, me pareció muy sólida. Habló de lo que tenía que hablar, denunció con todas las letras la persecución, pero lo más importante, demostró recientemente cómo había una investigación sesgada, carente de pruebas y con una selección absolutamente caprichosa de las pruebas. Y eso me pareció que era necesario decirlo y era necesario que la ciudadanía lo escuchara. La selección de las pruebas quedó en evidencia, entiendo, con el relato pormenorizado de otros chats que no fueron ventilados por el fiscal, que incorpora fuera de término esta prueba. ¿Vale como prueba la incorporación de estos chats? Desde el punto de vista técnico te pregunto. Mira, yo entiendo que no, porque las defensas no han podido opinar sobre esa prueba, y lo que corresponde es que las defensas opinen antes de que sea incorporada, pero bueno, es lo que hizo Cristina, demostró cómo había sido incorporada selectivamente. Y esa selectividad dejó afuera, por ejemplo, el vínculo entre López y Caputo. ¿Por qué? Absolutamente. ¿Por qué se detuvo en ese detalle, Cristina, Graciana? Mira, porque parece relevante. Los fiscales, cuando encuentran un hecho ilícito, tienen la obligación de denunciarlo. Pensá que Luciani dijo que había dedicado muchos días a estudiar esa prueba y a pesar de haberla leído con toda atención, no encontró la relación de cercanía extrema entre Gutiérrez, Caputo y López, lo cual demuestra que hizo una mirada cuanto menos deficiente del material probatorio, y me parece que eso también hay que ponerlo en su dimensión, porque acusaron a alguien de una asociación ilícita y se morfaron las relaciones poco claras entre funcionarios como López y empresarios de la construcción. Ahora, López fue condenado por corrupción, ¿no? Si no recuerdo mal. López fue condenado por enriquecimiento ilícito. Por enriquecimiento ilícito. Bien, por no poder probar el origen de los fondos del dinero que dejó en el convento. Ok, ¿y esa fue la forma de no investigar el origen de los fondos, precisamente? No, a ver, creo que no quiso decirlo porque no quería acusar a nadie que le hubiese pagado, pero además creo que lo que denunció Cristina es que la investigación en el foro penal se detuvo cuando llegó un exhorto de Estados Unidos, de la Reserva de Estados Unidos, diciendo que uno de los fajos de dólares que estaba en el bolso de López había tenido como destino desde la Reserva del propio Estados Unidos el Banco Finansur, cuando era propiedad de Sánchez Caballero, tesorero de Boca y miembro de la comisión de Mauricio Macri en Boca. Un hombre también muy cercano a Angelici, que como sabemos, lo hemos hablado muchas veces, maneja muchos resortes en el Poder Judicial, ¿no? Pues ahí se acabó el interés de rastrear el origen del dinero.
Claro, por eso te preguntaba, Graciana, si la forma de no rastrear el origen del dinero era investigar el enriquecimiento ilícito. No, la forma de no rastrear el origen del dinero fue no rastrear el origen del dinero. Claro, no investigarlo, digamos. Pero no, si... no lo investigaron. No lo investigaron. Pero si hubiesen investigado un hecho de corrupción, entiendo que en la corrupción se baila de a dos, digamos. Tendrían que haber buscado... No, cada uno investiga el hecho de corrupción como cree que es la mejor manera de investigarlo. Claro. En este caso hubo un hecho objetivo, había un dinero, se podía rastrear el origen, pero decidieron no avanzar en ese sentido y mucho menos hacerlo público. ¿Crees que la exposición de Cristina de hoy va a alterar el resultado del juicio? Cristina en su momento había dicho que el fallo ya estaba firmado. Yo creo que el fallo ya está escrito, no les importan las pruebas, no les importa el papelón jurídico. Lo que sé es que van a avanzar en un proceso defectuoso, viciado de nulidades, y que no va a llegar a buen puerto. Tengo la sensación que esto no va a llegar a buen puerto, porque el nivel de exceso que han cometido ha llevado a que mucha gente que no es peronista, que no es kirchnerista, se muestre horrorizada. Digo, pienso en la izquierda, pienso en personajes como Maslatón. Digo, de izquierda a derecha han generado un horror, porque lo que están haciendo es un horror. Si Cristina es condenada en primera instancia, se ha hablado mucho de la proscripción, ¿no? De la eventual proscripción de Cristina. De hecho, el fiscal pidió la inhabilitación de por vida para ejercicio de cargo público. ¿Eso cuándo podría hacerse efectivo si es que hay condena en primera instancia? Bueno, como vos también sugerías recién. Con condena en primera instancia no puede hacerse efectivo. Okay. ¿Y para hacerse efectivo hace falta una sentencia firme, que para que haya sentencia firme es necesario que confirme la Corte la condena. O sea, son dos instancias más, casación y Corte. Exactamente. Y en el año electoral 2023, ¿esos plazos se podrían cumplir? No, yo veo difícil que se cumplan. Lo que no veo tan difícil es que, rechazada la casación, porque todo parece indicar que así va a ser, sabemos cuál es la Cámara de Casación, que es la de Hornos y Borinsky. Sí, los que jugaban al pádel con Macri. Exactamente. Rechazada la casación, que aparezca alguno de estos denunciantes anónimos para pedir la ejecución de sentencia, con lo cual en los hechos implicaría la inhabilitación. A ver, es interesante eso entonces. ¿Podría pasar que rechazada la casación, es decir, el recurso de casación, aparezca alguien y le diga... un recurso extraordinario, que lo rechacen, y entonces alguien se presente a pedir la ejecución de sentencia? Y ahí sí Cristina quedaría proscripta. Sería una cosa que debería sortear la propia Corte, es decir, si en sentencia firme es válido o no la proscripción. Quedaría todo en manos de la Corte de esta Corte de esta Corte de 4, si no se modifica nada. Graciana, te agradecemos muchísimo, gracias por el esfuerzo. Por favor. Ha sido muy amable. Le mando un abrazo.